Dios le bendiga, queridos hermanos y querida audiencia, todos los que nos encontramos aquí presentes, y invitamos a abrir sus Biblias porque vamos a predicar una palabra muy especial y está en el libro de San Juan, capítulo 8. San Juan, capítulo 8. Dice la palabra santa del Señor: cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los Olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amén. Gracias, Padre de la Gloria, por ayudarnos, Señor, aquí en este mensaje, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Padre de la Gloria, para que tú nos asistas, Señor, y nos ayudes a dar este mensaje, Señor, este mensaje de esperanza, Señor amado. Este mensaje, Señor, de perdón, Padre de la Gloria, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Muchísimas gracias, Señor. Amén. Vemos que aquí nosotros estamos viendo lo que es la vida de la mujer adúltera. Vemos que también Jesucristo, por llevar el mensaje de las buenas nuevas, habían personas que no estaban contentas con él, y lo que querían hacer es ponerle una trampa a nuestro amado Señor Jesucristo para sorprenderle en alguna palabra y así acusarlo a él y mandarlo a juicio. Pero sabemos de que Jesucristo sabía todo lo que le iba a pasar, porque él sabía el presente y el futuro, y él sabía el día y la hora que él iba a fallecer o iba a dar su vida en la cruz, pero no era su tiempo todavía. Y vemos que había una mujer que había sido sorprendida en adulterio, y lo que son los fariseos, que eran los líderes principales religiosos en ese entonces, pues la pusieron a ella para que Jesús dijera algo y la acusara. Y sabemos de que la mujer podía ser apedreada, y estaban esperando que Jesús dijera lo mismo. Pero sabemos de que Jesús también, Él es un Dios, Él es el Señor de la misericordia. Dios es un Dios de misericordia. ¿Y por qué decimos que es el Señor de la misericordia? Porque cuando decía Jesucristo: Señor, enséñanos quién es nuestro Padre,
Y Jesucristo decía, no es que yo tengo mucho tiempo de estar con vosotros y no sabéis quién es el Padre. Si me han visto a mí, han visto al Padre. Quería decir Jesucristo de que Él tenía el carácter del Padre Celestial. Y ahí sabemos de que si nuestro Dios es lento para la ira y grande en misericordia, pues también Jesús es grande en misericordia. Y vemos de que la mujer fue sorprendida en adulterio, que el adulterio era un pecado, es un pecado grande. Y decían, los escribas y los fariseos, dice, que le sorprendieron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Imagínense cómo son las cosas cuando el Maestro Jesucristo estaba enseñando al pueblo de Dios, le vino una trampa para que él dejara de hacer la voluntad del Padre. Y aquí sabemos de que querían de que la mujer fuera apedreada por la misma palabra de Jesucristo. ¿Cómo son las cosas? De que aquí vemos de que la mujer tal vez la mujer aquí clamaba misericordia y la gente le decía, no, tú pecaste y tú te mereces lo peor, tú lo que debes de hacer, sí, pedir perdón, pero nosotros ya no te perdonamos, sino que ya mereces la muerte. ¿Y cuánta gente ha hecho muchas cosas malas? Y uno dice, Señor, yo he hecho una cosa mala y yo creo que la gente me dice de que nadie me puede perdonar. O yo siendo malo y yo ya he cambiado porque yo te he recibido como Cristo, como que tú eres tú mi Salvador. Pues sabemos de que cuando uno ha aceptado a Jesucristo y uno dice, bueno, la gente no me perdona, y si la gente no me perdona, quiere decir de que tampoco el Señor no me ha perdonado, porque la gente todavía recuerda mi vida pasada, de lo que yo fui, o de los errores que yo he cometido. Y esas son las piedras que muchas veces nos tira el hombre. Muchas veces son piedras de falta de perdón, piedras de crítica, piedras de que no nos dejan avanzar si nosotros las recibimos. Y muchas veces son golpes fuertes que vamos recibiendo en nuestras vidas, y nosotros debemos de tener en cuenta eso, de que no importa lo que diga el hombre, lo importante es que nosotros hemos sido perdonados por nuestro Salvador Jesucristo. Aleluya. Porque aquí, si uno es malo, acércate a Dios y Él te perdona. No importa lo que uno haya sido un homosexual, o no importa si tú hayas sido un traficante de droga, o no importa si tú le fallaste a tu familia. Lo importante es que tú te acerques a Dios y que nosotros le pidamos perdón y reconciliarnos con nuestro amado Señor. Pero si uno todavía no ha aceptado a Cristo, sabemos de que hay un Cristo todopoderoso que nos perdona a todos nosotros, y nos va perdonando cuando nosotros tenemos ese corazón dispuesto a aceptarlo de corazón y tratar, o mejor dicho, no hacer ya lo malo que hacíamos. Vemos de que muchas veces le podemos fallar en nuestra vida cristiana, incluso estando en los caminos del Señor. Y uno dice, bueno, este es cristiano y ha hecho tal cosa. Pero sabemos de que nosotros, mientras estemos en este cuerpo, nunca vamos a ser perfectos. Y cuando nosotros estamos en esas luchas, solo le tenemos que pedir perdón a nuestro amado Señor y que nos ayude a avanzar.
No importa esas piedras que nos vayan tirando. Y a veces cometemos ese error, que tal hermano ha hecho tal cosa y ese hermano ya ha cambiado. Y nosotros todavía nos queda ese recuerdo de lo que hizo ese hermano hace años y le vamos siguiendo tirando esas piedras a ese hermano. Y lo que nosotros muchas veces no sabemos es que ese hermano ya lo perdonó el Señor, ya cambió ese hermano. Y a veces uno dice, bueno, y este hermano que es así, y de repente uno ve que ese hermano ya lleva un pastorado o lleva una iglesia grande, y nosotros nos quedamos con la boca abierta. ¿Y esto qué ha pasado? Porque nosotros seguimos igual. Pues este hermano está llevando ya una gran congregación. ¿Cómo es esto? Y ahí muchas veces tenemos que reconocer nuestros errores, de no estar tirando piedra a los hermanos y de recordarnos del pasado, sino que nosotros debemos como seguir los pasos del Maestro. Y una de esos pasos es el perdón, la misericordia y orar por ese hermano. Que si me ha hecho daño ese hermano, yo no lo voy a perdonar. Pero la Escritura dice de que hay que perdonarlo. Aquí Jesucristo dice que mejor se quedó callado. Y aquí debemos de tener en cuenta cuando Él dice, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y ahí vemos de que ningún hombre está sin pecado. Aquí Cristo decía, el que se crea perfecto, que no tenga nada, pues tire la piedra. Y los hombres, ¿qué hicieron? Se fueron todos, hasta los fariseos, porque fueron en su conciencia ellos sentían que sí, que ellos eran pecadores. Y aquí solo la misericordia del Señor podemos seguir adelante. Y también nosotros, en lugar de estarle tirando las piedras a nuestros hermanos, debemos de perdonarlo, orar y apoyarle a ese hermano, a esa hermana. Y más si esa persona es aislada, supongamos un hermano se ha separado de su esposa o está teniendo problemas y ha sido un siervo, servidor en la iglesia. Hay que acercarse a ese hermano, hay que apoyar a ese hermano. Y si hay algún error, decirle a ese hermano, hermano, ha hecho tal cosa, pero aquí estamos para apoyarte. Aquí estamos nosotros para darte la mano. Y nosotros debemos de hacer así, como nuestro Señor Jesucristo, que Él nos va perdonando. Y nos va perdonando cada día que nosotros oramos y le vamos pidiendo perdón. Dice que si nosotros no sabemos perdonar a nuestros hermanos, a pesar, supongamos que a nosotros no nos ha hecho daño, pero le ha hecho daño a otra persona o a un líder de la iglesia, pues hay que perdonarlo y no tirarle la piedra y orar por ese hermano. Y más si ese hermano está arrepentido y sigue yendo a la iglesia. Por eso nosotros no debemos de ser como los fariseos o religiosos. Y eso nos pasa y nos ha pasado a todos. Yo creo que ninguno de nosotros se ha salvado de que cuando estamos en los caminos del Señor juzgamos mal al hermano o a la hermana. Y solo Dios sabe cómo va a usar a ese hermano en un futuro, porque dice que a Él se le ha placido, como pueblo del Santo del Señor, usar lo más vil y menospreciado de esta sociedad. Incluso ha habido pastores, pastoras, evangelistas, que dentro del pueblo de Dios uno dice, no hombre, ¿cómo va a ser pastor? Me ha dicho que el Señor
que tuvo una revelación de Dios que este va a ser pastor evangelista, pero ¿cómo va a ser pastor este? Si este pues no es tan ceñido con la palabra de Dios, no se viste o no respeta a los líderes y así está. Pero Dios, si dice, a este lo voy a usar, cuidado de juzgar mal a esa persona, porque dice la palabra del Señor que nosotros debemos de mirar, si nosotros estamos juzgando a una persona, debemos de mirar primero la viga que está en nuestro ojo. Así que debemos de mirar primero nuestros defectos para poder juzgar bien a las demás personas, que reconozcamos nuestros defectos y trabajar en nuestros defectos. Y así nosotros vamos a ser ese pueblo santo como el Señor quiere, un pueblo perdonador, un pueblo que no juzga a primera vista. Y así debemos de ser. ¿Y qué pasó aquí? Dice, cuando Él estaba allí, nuestro amado Señor, escribiendo en tierra, como había dicho antes, que el que esté sin pecado, arroje la piedra. Y cuando se fueron ellos, la mujer adúltera estaba sola con el maestro. ¿Y qué decía aquí Jesucristo cuando se levantó? Y cuando no había nadie, le decía a la mujer, ¿ha quedado alguien aquí? Y ella decía, ninguno. Y siendo Dios, y siendo el Hijo de Dios, Él la perdonó. Le dio otra oportunidad. ¿Qué le dijo? Le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Aleluya. Qué precioso es el amado Señor. Por eso, si nosotros tenemos el de juzgar a los demás y estar tirando las piedras a las demás personas, debemos de mirar la viga que está en nuestros ojos, mirar todos nuestros defectos y así avanzar en el reino del Señor, apoyar a todas esas personas que han cometido errores dentro del mundo evangélico y también en lo secular. Puede haber personas, compañeros de trabajo, que nos han ofendido solo por llevar la palabra del Señor y andamos peleando contra ellos. Y a veces en el trabajo nos puede decir, uy, ahí viene el evangélico, cuidado. Pero no es por decir la palabra del Señor, es por la furia que llevamos dentro de nosotros, que si nos contesta mal, le contestamos peor y le vamos tirando más piedras. Entonces no temen a la palabra del Señor o que nosotros somos evangélicos, sino que nos van temiendo por nuestro carácter. Y así no debe de ser. Sino que incluso cuando Cristo recibía esos latigazos en la espalda, decía que Él no gritaba. Así, Él era un cordero, pero eso le decían cordero inmolado en la cruz. Y Él no decía, Padre. E incluso cuando está en la cruz decía, Padre. No decía Él, castígalos a ellos. Mira lo que han hecho a tu hijo, que soy yo. Castígalos. Mátalos. Al contrario. ¿Qué les dijo? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y si Él, sabiendo que
ya no, que ninguna persona se burlaban de todos ellos y aún así los perdonaba. Y este es el segundo domingo que estamos hablando acerca del perdón, de la misericordia, porque es necesario predicar esta palabra, porque muchas veces nos van ofendiendo, nos cansamos de la vida cristiana que llevamos y le decimos muchas veces incluso al vecino: me arrepiento de haber tenido un vecino como tú. Uno como cristiano diciéndoselo al otro. Y no debe ser así, sino que no debemos de tirar la piedra, porque a mí ya me ha pasado situaciones parecidas que me dicen eso. Y cuando uno va avanzando, uno aprende a decirle, a estar callado y orar por esa persona y perdonarla. Y podemos tener muchos problemas, muchas dificultades. Hemos sufrido mucho por la palabra del Señor. No me refiero solo a mí mismo, a todo el pueblo de Dios que trata de obedecer. Siempre nosotros vamos a tener dificultades, siempre. Y pruebas y luchas, y eso nunca va a acabar hasta que nos lleve a la presencia nuestro amado Dios. Ahí se va a acabar las luchas. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo va a ser glorificado y vamos a ser como los ángeles, y allá no va a haber más lloro, no va a haber más llanto, más sufrimiento, porque mientras nosotros estemos en este cuerpo pecaminoso vamos a estar en esas luchas. Uno dice, bueno, yo soy un hermano que trata de llevar la vida recta y le he fallado al Señor y nadie me perdona, ni los propios hermanos de la iglesia me van perdonando. Y uno dice, bueno, dice en la palabra del Señor que nosotros somos salvos por gracia, nunca vamos a ser perfectos. Sí, nos vamos esforzando en llevar la palabra del Señor, a vivirla, pero siempre le vamos a estar fallando al Señor. Y aquí pues está que nosotros debemos de estar siempre perdonando a cada rato. ¿Cuántas veces nos han ofendido la gente? Y no los queremos perdonar, y al final los tenemos que perdonar. Y a veces tenemos tantas luchas, hasta ayunamos para que el Señor nos aleje de esas personas. Y vemos de que en lugar de alejarnos de esa persona, nos la acerca más a nosotros. No sé si les ha pasado eso, de que le decimos, Señor, aleja a esa persona más lejos. Y vemos de que al contrario, no escucha la oración del Señor, sino que en lugar de alejarnos de esa persona, nos la acerca más. Y uno dice, bueno, entonces, si Dios no me ha querido escuchar, es porque yo estoy mal. Al contrario, nos lo está acercando más el Señor para enseñarnos a perdonar a esa persona y llevarle la palabra y llevarle la luz de Cristo. Y así como la mujer samaritana, que ella había perdido la esperanza de que ya no iba a vivir más. Ella, me imagino que en el fondo de su corazón ella decía, bueno, ya no tengo perdón y voy a perder la vida. Pero aquí vemos la misericordia del Señor, que decía, al contrario, yo conozco tu corazón y sé que tú me has fallado y sé todo lo malo que has hecho y sé que tú estás arrepentida de corazón y yo te perdono. Pero dice la palabra del Señor, ya no peques más. Cuando es un pecado grave como adulterio y otras cosas, te perdona el Señor, pero te dice, ya no peques más. Así debemos de ser nosotros. Perdonar siempre a los que nos ofenden. Y a los que ofenden a otras personas,
y que nosotros los apreciamos y nos duele y vamos en contra de esa persona o de ese hermano o de esa hermana. Así que dice que dijo, vete, así, y ya no peque más. Qué precioso el Señor. Le dijo que te fueras de aquí, de este escenario de peligro, y a partir de hoy tú vas a vivir la palabra como esforzándote un poco más y alejarte de ese pecado y alejarnos de ese pecado. Aleluya, gloria a Dios. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado a dar esta palabra del Señor, y así nosotros debemos de ser. En lugar de tirar esas piedras, llevar el amor de Cristo a todas esas personas, porque dice que por todo lo que vamos a estar viviendo en estos últimos tiempos, el amor se enfriará, y nosotros estamos en los últimos tiempos, estamos en principios de dolores. Esta peste no es casualidad, y si vemos nosotros, donde quiera que nos movemos, hay falta de perdón. Vemos peleas en el transporte público, vemos peleas en todas partes, o en los compañeros de trabajo, y uno está por uno mismo que por el otro. Y debemos de hacer todo lo contrario. Debemos de negarnos a nosotros mismos y coger la cruz de Cristo. Dice la palabra del Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No sé si nos ha pasado alguna vez de que nosotros cuando estamos tirando alguna piedra no sentimos paz. Al contrario, sentimos más rencor, y a veces ni dormimos por esa falta de rencor. Y nosotros pues debemos, cuando nosotros dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, y dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y que nosotros debemos de aprender a llevar esa cruz de Cristo, porque dice que ligera es mi carga. Y así debemos de ser nosotros. Aleluya, nosotros debemos de llevar esa cruz de Cristo, negarnos a nosotros mismos. A pesar, dice, de que es sufrido eso. El amor es sufrido. Si nosotros debemos de amar a nuestros enemigos, vamos a sufrir. Porque no solo es amarlo y perdonarlo y no tirarle piedra, es que nos van a estar ofendiendo constantemente, y nosotros debemos de perdonarlo constantemente hasta que el Señor venga, o hasta que el Señor le da la última oportunidad a esa persona. Y lamentablemente hay personas que cuando quieren dañar al pueblo de Dios, Dios le da tantas oportunidades, y al final esa persona fallece de algún accidente o pierde su vida. Pero nosotros debemos de siempre estar perdonándole mientras esas personas vivan. Vamos a orar para despedirnos de este culto, y también nosotros estamos agradecidos por sintonizarnos por las redes sociales, y también por todas aquellas personas que están mirando este culto. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, Padre Eterno, Padre Celestial, por permitirnos, Señor, estar aquí delante de tu presencia, Señor amado. Muchísimas gracias, Padre de la Gloria, por estar aquí presente, Señor amado. Te pedimos, Señor, para que tú nos ayudes a perdonar a todas aquellas personas que han ofendido a nuestros seres queridos o a nosotros mismos, Señor. Ayúdanos a perdonarlos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y Padre de la Gloria, a todos nuestros enemigos, los bendecimos, Señor.
Y te pedimos, Padre de la Gloria, para que ellos puedan llegar a los pies de Cristo, Señor amado. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, muchísimas gracias, Señor. Y también, Padre de la Gloria, te clamamos por todas aquellas personas que se sienten dolidas, que se sienten solas porque te han fallado, pero las personas no le quieren perdonar. Señor, te clamamos, Señor, para que tú los fortalezcas, para que se reconcilien contigo, Señor. Y aquellas personas que todavía no te han aceptado, Señor, que te acepten de corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.